Bien, amigos, todo el mundo conoce, todo el que viene a la revista, que nosotros no preparamos programas. Y todo el que conoce al licenciado Guido Gómez, sabes que él no prepara programa con nadie. Lo decimos porque esta conversación que nosotros vamos a tener, que la consideramos a pesar de que trabajamos los 8 días que lleva el año, la consideramos la primera entrevista política formal que tenemos este año. Le hemos rogado a Guido, le hemos pedido que viniera porque nosotros queremos usar este espacio como el que se usa en las carreras que se dispara para iniciar una carrera de año y medio hacia las elecciones del 2024. En el día de hoy, 9 de enero, se nos fue el tiempo, el gobierno de Luis Abinader y del PRM tienen 876 días ejerciendo el poder. El gobierno ya se sabe que va a optar por un nuevo periodo. El gobierno no, Luis Abinader. Y para eso falta 585 días para el 16 de mayo. Pero para el 16 de agosto, que es la fecha en que... No, para el 16 de mayo faltan 493 días. Para el 16 de agosto faltan 585 días, 3 meses más. Con esos números, nosotros quisiéramos hablar con Guido Gómez. Guido Gómez, para la revista, es un invitado no especial, pero diferente. Guido, en los años cerca de los 90, cuando él regresó, Machi Constant nos presenta a Guido. Dice, quiero que conozcas a Guido Gómez, un hijo de Carmen y del Moreno. Digo yo, ay Machi, ¿la independencia se logra con violencia? Me dice, no, esa es otra cosa. Me dice Machi, ¿qué cosa? Dice, es lo mejor que ha estado en Estados Unidos. Esa juventud la comparó con Leonel Fernández, pero me señaló que las relaciones de Guido con la prensa americana tenían un nivel más alto que el que llegó a tener Leonel en su paso por Estados Unidos. Es decir, que me dice lo mejor de ese sector, pero lo mejor de su papá, que no lo conoció. Me dice Machi, es decir, que Guido es hijo de Maximiliano Gómez y de Carmen Mazara. Y estuvo en Estados Unidos, vino y regresó al país. Tuvimos oportunidad en poquito antes de los 90. Es decir, que Guido puede tener un poquito más de 30 años en actividad política local. Recuerdo que sus primeros pasos los dio, creo que con Milagros Ortiz. También vino la campaña de Peña, ahí él se integra totalmente, y luego a la de Hipólito, terminando como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Tenía una característica, que a pesar de ser un cargo muy del presidente, cuando había diferencia entre él y el presidente, él lo decía. Guido, tú nombraste un hombre sospechoso en un cargo consular. Un momentito, yo no soy el presidente. Yo redacto los decretos.
y lo aclaraba. Entonces, ese historial nos presenta un Guido que nosotros lo vemos como un artículo de museo que está dentro de una caja de cristal, que por todas partes tú lo ves, pero tiene una parte que no se ve, que es la base. Y eso es lo que nosotros quisiéramos en estos años y medio, saber algunas cosas que no se ven de Guido, por más transparente que él sea. Un político que no le importa lo que le digan, que no le guarda nada a nadie. Pero hay eventos que yo particularmente no lo entiendo. Todo eso para hablar de que Guido Gómez está ejerciendo un derecho que tiene de ser un precandidato presidencial de su partido, derecho que tiene todo el mundo. Y la posición es difícil porque es un partido que está en el poder, que él no está compartiendo ese poder, que no comparte todos los actos de gobierno, porque entiende que el PRM podría perder el poder si se postula el licenciado Abinader. Y él entiende que él podría ser el candidato. Yo quiero pararme aquí y pedirle a Guido que lo que he dicho hasta ahora me lo corrija. Primero, buenos días. Debo iniciar mi participación frente a ustedes reiterándole el mejor de los deseos, que no es un simple formalismo, sino el resultado de muchos años de amistad entre Carlos, Michelle, Julio y yo. Y por vía de consecuencia, el aspecto introductorio de Julio, yo lo comparto. Sin embargo, quiero comenzar mi participación en el programa diciendo lo siguiente. Cualquier dominicano, sin importar orientación política, religiosa o de cualquier naturaleza, sabe perfectamente que hay que apostar a un mejor país. Y que por vía de consecuencia, la época en que los políticos desde la oposición apostábamos a un resquebrajamiento de la sociedad, ya no se corresponde con el esquema de políticos que el país quiere. Y que cualquier tipo de crítica tiene que hacerse dentro del marco de un cuestionamiento que acompañe una propuesta de solución. Y hacia lo interno de mi partido, yo he sostenido posturas. Y creo que la organización política nuestra, por su origen, por su tradición, tiene que hacer un esfuerzo de un mayor acompañamiento con los sectores que en el marco de los procesos políticos y sociales en los últimos 25 años han quedado a la deriva social. Y yo comienzo haciendo un enfoque de la actual gestión de gobierno a la que, por ser parte de mi organización política, le tengo el mejor de los deseos, haciendo señalamientos que escapan a la lógica tradicional de quien habrá de competir por la candidatura hacia lo interno de la organización. Primer punto. ¿Cuáles son los aspectos defendibles del gobierno y los que nos preocupan? Vamos a los que nos preocupan. Porque en gran medida, si bien es cierto, se puede esgrimir como argumento de que no es de total responsabilidad de la gestión, en el día a día la gente, el ciudadano, el militante del partido, reacciona. Yo tengo 3 elementos que me preocupan en el año 2023 para la gestión gubernamental. El primero, las políticas de endeudamiento. Lo doy como información. El éxito de nosotros en tiempos de oposición fue cuestionar las políticas de endeudamiento de la pasada administración. Y la mejor forma de contribuir con el debate es haciendo referencia a las estadísticas. Miren, los 2 últimos gobiernos del PLD, por concepto de endeudamiento, alcanzaron un tope de 16,000 millones de dólares. Es decir, las políticas de endeudamiento de esa administración
llegó a ese nivel. 8 años. En 8 años. La actual gestión, la de mi partido, a diciembre tiene 13.000 millones de dólares de endeudamiento. ¿Tenía el gobierno del compañero Luis Abinader otras opciones financieras? Sí. Tomó la iniciativa de mantener una política que criticó en tiempos de oposición. ¿Por qué? Porque aspectos tan terribles como una pandemia, porque el gobierno se inauguró en el marco de una pandemia que implicó casi gastar 80.000 millones de pesos. Y a posteriori, un conflicto de carácter internacional que afecta a las finanzas públicas. Ahora, ¿cuál es la visión y cómo eso afecta el desarrollo del país y qué impacto desde el punto de vista electoral puede tener la gestión? Para que la gente tenga una idea. Esos montos adeudados representan que cada vez que las oficinas de recaudación del Estado generan 100 pesos, 22 van dedicados al pago de la amortización de la deuda. Y por vía de consecuencia... De amortización, no de de capital. amortización de la deuda. Y por vía de consecuencia, eso casi representa 3.5% del Producto Interno Bruto. Lo que estamos pagando los dominicanos por las políticas de endeudamiento es casi el presupuesto del sector educativo. ¿Qué otro componente? Y yo remito a los comunicadores o periodistas que lean el presupuesto nacional. Tú me dices que el servicio de la deuda y el presupuesto de educación andan parejos. 3.5 Los versus intereses 4, de la deuda. el pago de los intereses. Sí, sí, está bien. Y por vía de consecuencia, cuando tú lees el presupuesto, cuando tú comparas montos en inversión, y que los políticos tienen que leer el presupuesto, el año pasado el monto de inversión alcanzó 164.000 millones de pesos. Este año, 158. Para que la gente vea que más allá de las aspiraciones, reyertas o discusiones, Eso es un 3. hay un tema de finanzas públicas que evidentemente tiene un impacto en la gente, en el ciudadano, sin importar banderías de carácter político. Tema de endeudamiento. Segundo lugar, el tema inflacionario. Yo reconozco de manera pública que la actual administración ha tenido gente con destrezas en el manejo de la política macroeconómica. Si vas a seguir ahí, de una vez dame la receta para poder sustituir la suma que se usan con los empréstitos. Es decir, está bien lo que está diciendo y eso solamente interesa. Ahora, ¿se pueden subir los impuestos? ¿Se puede coger prestado o se puede reducir los gastos? Esas son las 3 formas de acomodar un presupuesto. Y la otra es alianza público-privada y fiducia. Ok, ¿qué ha pasado? Que el constreñimiento financiero, y voy a responder el planteamiento de Julio, en que el país se encontró, sumado a las políticas de endeudamiento, le generan pocas alternativas al equipo económico. Y por vía de consecuencia, el éxito de la gestión ha sido su capacidad recaudadora. Y la gran discusión que hay en América Latina respecto a las recaudaciones se circunscriben al ámbito de la calidad del gasto. No cuánto recaudamos, sino dónde gastamos lo que recaudamos. Y por vía de consecuencia, el gobierno, frente a ese marco de constreñimiento, ha hecho 2 apuestas para procurar recursos que activan la economía y que no afecten dramáticamente las políticas de endeudamiento. 1, los recursos que vienen por la alianza público-privada, y en segundo lugar, el tema del fideicomiso. Vamos al del fideicomiso, que ha generado un mayor tipo de perturbación. Dicen que Guido Gómez no acepta no es porque no se lo han ofrecido. Sí, me lo han ofrecido. No Eso lo sabe todo el acepta mundo. un cargo porque él entiende que esas recaudaciones deberían usarse para aumentar la nómina de los PRMistas y darle. No, es un argumento puramente... Y ese va a ser un problema que él no quiere enfrentar. No, es un argumento carente de fundamentación. Yo lo que he dicho es lo siguiente. El que analiza el gasto de la nómina pública en el último trimestre, 30.000 empleos nuevos se han generado. Y que esos 30.000 empleos no se corresponden con
la preocupación, perturbación e intranquilidad que tienen los compañeros que no se sienten representados en el gobierno. Ahora, ¿Cuánto que necesita el PRM? ¿Cuánto? 30.000 empleos. No, que ha generado en el último trimestre del año 30.000 empleos, cuando tú comparas la nómina. Ahora, más allá... En 3 meses. En el último trimestre se han generado 30.000 empleos. Ahora, más allá de ese tipo de preocupación, yo voy a aspectos que trascienden la lógica del partido, porque yo no voy a venir aquí a hacer un planteamiento en función de mi militancia pura y simple. Yo pienso en el país primero y después en las perspectivas de mi partido. En ese sentido quiero decir lo siguiente. Las críticas que yo le he hecho a la administración tienen que ver más con las políticas sociales que se conecten a los sectores que históricamente han votado por nosotros y que por vía de consecuencia generan paz social. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el gobierno dominicano gastó el año pasado 92.000 millones de pesos en política de subsidio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las políticas de subsidio fundamentadas en los sectores más pobres de la sociedad no lo sacan de la miseria. Todo el mundo sabe que son freezers de pobres. Y que por vía de consecuencia, lo que garantiza esa inversión, más que otra cosa, es paz social en el barrio, en la marginalidad. Y yo creo... ¿Me está diciendo que ese subsidio fomenta la pobreza? No, ese subsidio bajo ningún argumento se puede asumir como el punto de partida para salir de la pobreza. Lo que ha pasado es... ¿Y se puede invertir en vez de gastar en los pobres? pobres? Yo creo más en una inversión en esos sectores sociales. Mira por qué. Porque hay otros aspectos de la economía dominicana que junto a las políticas de endeudamiento sí preocupan. Mira por qué. ¿La economía dominicana ha crecido durante la actual administración? Sí, hemos crecido. 5%. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que en el marco del actual debate, las políticas inflacionarias superan al nivel de crecimiento. Y cuando hay una disparidad en esa dirección, donde la inflación supera el crecimiento, la desigualdad, la pobreza se profundiza. ¿Qué ha hecho el gobierno? Entonces, ese es tu temor para el 23. Sí. El fundamental. La economía. La economía. Y el tema social que lo voy a explicar. Ahora, frente a ese inconveniente, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha tomado iniciativas, alianza público-privada y el fideicomiso. Y como ha tenido dificultades explicándole a la sociedad esos modelos económicos frente a una política de endeudamiento que es perturbadora, surge el siguiente inconveniente. Que esas acciones le presumen que están más cerca de sectores económicos distantes de los pobres y por vía de consecuencia no priorizan el interés de los de abajo. Frente a ese acontecimiento, ¿qué pasa con la inflación en el país? Existe, es evidente, el último trimestre del año se experimentó un leve deslizamiento, pero ¿cómo eso impacta en el bolsillo de la gente? Impacta en que en la medida que la inflación sigue como va, el poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos y dominicanas se reduce. ¿Dónde el PRM es fuerte? Wow. Y la gente que apostó al cambio necesita que el sentido del cambio se traduzca en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. ¿Por qué? Porque este año, el 2023, tenemos el inconveniente de que el precio de los artículos de primera necesidad se disparó el año pasado en 14%. Y cuando la gente va al supermercado, al mercado, al almacén, siente que las políticas económicas le han empobrecido. Y cuando arranquemos en la construcción de una mayoría, yo quiero decir lo siguiente. Resulta difícil y ha resultado difícil históricamente que los procesos inflacionarios se traduzcan en éxito electoral. Eso es una regla. Y en este país, yo que quiero seguir viviendo en él, voy a hacer una apuesta a que hacia lo interno del partido hagamos un ejercicio responsable de mejoramiento del nivel de vida de la gente. Mira, solo en la administración del PRM, en 2 años y medio que tenemos, la inflación acumulada es de 16%. Es decir, hay problemas en el orden económico que van a fortalecer el argumento en sectores antagónicos históricamente a nosotros de que cuando gobernamos no gobernamos bien. Y por vía de consecuencia yo estoy haciendo un énfasis y una alarma a mis compañeros de partido de que el año 2023 pensemos más en los aspectos sociales y por vía de consecuencia esos aspectos sociales, cuando mejoran el nivel de vida de la gente va y vota favorablemente a nosotros. Me preocupa el tema del empleo. En la última década en el país se han generado 2 modelos de empleo que no se traducen en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Lo emplea el gobierno y por vía de consecuencia el sector informal de la economía. La característica de ese empleo es
baja calidad en el salario y baja calidad del empleo. Es decir, la situación de carácter social y económica está ahí, es evidente. Y yo no quisiera que la respuesta sea apostar a creer que el país anda bien cuando una inversión en los medios de comunicación le dice a la gente que el país va bien. Hay dos países, el de la burbuja de los que históricamente gobiernan y el de la realidad del día a día de la gente. O sea, frente a eso, Julio, Carlos y Michelle, nosotros vamos a presentar una propuesta hacia el interno del partido y hacia la sociedad que haga este tipo de explicaciones para que la gente sepa que hacia el interno del PRM hay una visión de carácter social mucho más cercana a los sectores populares. Y eso no significa priorizar el interés de los de abajo, de los excluidos, que tengamos alguna actitud crítica respecto a otros sectores. Es que yo digo que la forma más inteligente de preservar el éxito económico y que los sectores económicamente poderosos le vaya mejor es con un mayor nivel de estabilidad y paz social. Y eso se consigue cuando la inversión social toca a los sectores populares. Pero, Guido, has tocado algo que es analizado así, muy informalmente, así por los mismos ciudadanos. Es que el gobierno desarrolla una campaña y dice, estamos cambiando. Entonces, tú planteas entonces que ese cambio sea de verdad. Sea tan evidente que no sea necesario recordarle a la gente que está habiendo un cambio, realmente. No, yo apuesto más al cambio de verdad. No el conducido por la inversión en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo te quiero tocar ejes que caracterizaron el discurso de nosotros. Fíjate que no estoy desarrollando aspectos que tienen que ver con el reclamo legítimo de los compañeros y compañeras del partido. Claro. Estoy hablando de temas sociales. Mira, yo escucho mucho a ustedes hablando de la sociedad civil y participación ciudadana, que ha jugado históricamente un rol. Bueno, déjenme decirles, con toda responsabilidad, que el PRM oposición se comprometió en aspectos fundamentales con esos sectores democráticos. Ustedes no escucharon a los dirigentes fundamentales del PRM hablar de las 3 causales a favor de ellas. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Sí. Tenemos 2 años y medio y no tenemos respuesta a esos sectores. ¿Sí o no? Esa es la verdad. No hay respuesta. La principal crítica que se ha hecho respecto al tema del fideicomiso, desde el punto de vista institucional, la hizo Participación Ciudadana. Entonces, esos sectores que de una forma u otra cohabitaron con el deseo del cambio, tienen sus preocupaciones sobre la gestión. Y a la hora de nosotros construir una mayoría, que la mayoría no solo se obtiene producto de los compañeros y compañeras del partido, sino de la capacidad de conectar con esos sectores, hemos tenido dificultades. Entonces, cuando tú sumas que la periferia liberal y progresista nos apoyó, hoy está inconforme, y cuando siente que las políticas sociales no impactan de manera favorable hacia los pobres, tenemos preocupación. ¿Cuál es el análisis que se hace puro y simple? El de la politiquería, pura y barata. Es decir, no, el espectro opositor está dividido y porque el espectro opositor está dividido, nosotros podemos ganar fácilmente. Eso no es así. Porque en términos prácticos, ahí voy al partido, en el partido no hay una compactación de los intereses. Hay sectores dentro de la organización política que somos propensos a que nos confundan críticas legítimas con acciones sediciosas. Y eso es entendible hasta un punto, porque en el pasado, mucha gente en el partido, hablo de la vieja organización, confundió críticas legítimas con esfuerzos sediciosos y conspirativos. No es el caso de nosotros. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente respecto a políticas sociales. Ahora, cuando en el gobierno se han tomado decisiones, nosotros salimos a aplaudirlas. Por ejemplo, en el marco de los aspectos macroeconómicos, el hecho de que el gobierno tenga en el marco de la siguiente crisis que se proyecta en el país 14,000 millones de dólares en reserva, nosotros lo aplaudimos. Cuando el gobierno en sus inicios compró el 49% de la inversión que tenía Venezuela en la refinería, nosotros lo aplaudimos. Es decir, yo reconozco que las políticas de recaudación han sido eficientes y debo enfatizar. Tú puedes tener cualquier tipo de discrepancia con el presidente de la República, pero el presidente no anda haciendo negocio, él personalmente, ni su familia. Y cuando el presidente de la República seleccionó como cabeza de la Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán, yo digo, no, esos son los aspectos que nosotros tenemos coincidencia. Ahora, hacia lo interno del partido, hay aspectos que tenemos que definir, porque tú no puedes ser un demócrata de part-time. Cuando se presentó el proceso de convención para elegir las autoridades, ustedes saben y el país sabe que no fueron democráticas. Fue la imposición de Luis respecto de un modelo de partido en el que él se siente cómodo.
en el partido de los empleados. Guido, y no puede ser en así. esa propuesta que tú dices, nosotros vamos a hacer una propuesta en ese sentido, de hasta dónde es posible, cuando tú dices, que después que tú estás adentro, que tú llegas al gobierno con una propuesta de cambio, de hacer de un modelo de gobierno, tú llegas y después tú dices, tengo un endeudamiento, tengo un presupuesto, tengo un tope, tengo una cantidad de empleados que puedo nombrar, tengo una ley de función pública. O sea, en esa, ¿es posible hacer un cambio o solamente se quedará en una propuesta? No, el cambio es posible hacerlo. Lo que pasa es que hay que establecer el nivel de comunicación sincera respecto a múltiples sectores de la vida nacional. Yo te voy a poner un ejemplo que nunca es materia de debate y los invito a ustedes. El presidente de la Junta Central Electoral proyecta que el voto en el exterior represente casi 1.2%. 1 millón. 0.2%. O sea, 1.2 millones de dominicanos van a tener la posibilidad de votar en el exterior. De 7. Sí. ¿Cuál es la visión que ha tenido la clase política tradicional respecto al tema del voto en el exterior? Los dominicanos en el exterior, la visión que se tiene aquí, desafortunada y lamentable, que son buenos para buscar los recursos. A la economía dominicana, la diáspora le insertó el año pasado 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué ha pasado? Que tradicionalmente los políticos van allá, los usan en tiempo de campaña y después, si te he visto, ni me acuerdo. Entonces, frente a ese acontecimiento, cada vez que un compañero de partido cree que hay que retribuirle su trabajo, ¿tú sabes lo que le dicen? Que no tiene currículum, que no tiene perfil. Y que peor aún, que el proceso de profesionalización del empleo público, le hace empleado de carrera, le impide. Miren, como dato, el Ministerio de Economía y Desarrollo lo acaba de publicar. ¿Usted sabe qué porcentaje de ciudadanos del país están en el empleo de carrera en el sector política exterior? 2%. Y todavía, algo más grave, en las demarcaciones fundamentales donde esos dominicanos contribuyen con la victoria, le hemos mandado funcionarios de República Dominicana allá, las plazas fundamentales. Nueva York, de aquí se lo mandaron. A un hermano mío, Eligio. Puerto Rico, de aquí se lo mandaron. César Cedeño. ¿O es mentira? Miami, los dos, de aquí se lo han mandado. En España, los dos que han mandado, de aquí. En Milano, la que mandaron, de aquí. Entonces los compañeros tienen una legítima preocupación. ¿Por qué? Porque no le han respetado sus espacios y peor aún, cuando eso pasa, nadie puede exigir respaldo. Y en esa dirección es que estamos haciendo un reclamo legítimo al partido. Bien, Guido, una de las personas más difíciles de entrevistar es Guido Gómez. No porque niegue respuesta, sino porque nadie lo pone a decir lo que quiere. Y eso es un arte. Nosotros, sin ningún tipo de autorreconocimiento, te podemos decir que nuestra primera entrevista la realizamos y publicamos en el año 1969 al doctor Heriberto Peter. Sin embargo, te puedo decir que a partir de el 1986, con Síntesis y Revista, la persona que en República Dominicana ha realizado mayor cantidad de entrevistas políticas somos nosotros, en número, no en calidad, porque ya eso es otra cosa, pero en número. Te quiero decir porque necesito una promesa. La promesa es que no es, por lo que te estamos oyendo, no hay ninguna duda de que tú temes que si se repita un proceso de reelección, posiblemente tu partido podría perder el poder. Y tú tienes propuestas suficientes para contrarrestar o cambiar esos resultados. Tú tienes en tu poder el programa de gobierno
que en un 2024 al 2028 el país necesitaría imponer como un programa de gobierno? Y segundo, se me quedan 20 preguntas, no 20 temas a desarrollar, 20 preguntas, que algunas surgen de mí y otras en la calle te dicen, Sí, claro. Guido, ¿qué va a hacer? Que yo quería comprometerte a que hagamos un programa Como tú quieras. sin tiempo, pero para esas 20 preguntas. Mucho gusto. ¿Por qué? Porque tú dices, me da la sensación de que uno de los temas es que los funcionarios consulares y diplomáticos de República Dominicana, en caso de ganar Guido Gómez, serían los activistas en estos países. En Italia, un dominicano que esté allá, en España, en Nueva York, en Miami, creo, y no que se lo lleven de ¿Te aquí. puedo interrumpir? Pero, Déjame interrumpirte con una cosa. respuesta. Te voy a interrumpir ¿Seguro? un segundo. No activistas, porque también hay una visión un poco desdeñosa de lo que representa la diáspora. Es gente que tiene la calidad, la competencia, la formación y el entrenamiento. El problema es que lo que hemos mandado ni el idioma dominan. Muy bien, eso es el problema. Tiene Pues capacidad. yo te digo, si tú llegas a un acuerdo con Yomare Polanco, embajador en la ONU, bueno, posiblemente él esté capacitado. Ahora, tú me vas a decir, no, yo voy a mandar de aquí a Víctor Grimaldi, que hicimos un pacto con él y él va a entrar. Y bueno, está bien, pero lo que tú estás diciendo es verdad. Poner una gente sin ninguna capacidad por el hecho de que sea del grupito de nosotros, no, eso yo lo entiendo. Pero el compromiso que queremos Claro. es ese. Guido, 20 preguntas la semana que viene. Con mucho gusto. ¿Tú estás dispuesto? Siempre. Incluyendo... Yo no tengo tema prohibido. Lo sé, pero tú sabes que en retórica nadie te gana y tú coges y me retuerces la cosa y me la llevas donde tú quieras. Vamos, prométenos eso. Sí, con mucho gusto. Prométenos Mucho eso. gusto, Porque venga. tú acabas de decir una cosa que nosotros no habíamos percibido. El servicio de la deuda tiene el mismo monto de educación. Casi el mismo monto, 3.5 contra 4. Medio, pero, Sí. pero si tú te pones a ver en el presupuesto verdadero, no en el PIB, porque el PIB Sí, no sí, es sí. exacto, posiblemente sea el mismo. Pero yo quiero dar, me Seguro. comprometo a venir, Seguro. no hay problema. Sí. Pero quiero hacer una reflexión de inicio de año. Aunque muchos compañeros en el gobierno puedan percibir que el espíritu de mi crítica constructiva tiene una intención maliciosa, no es así. Ojalá este año el funcionariado esté más cerca del ciudadano que se monta en el carro público, del que sube en el metro, del que se para en la esquina, el que va al colmado, al colmadón, del académico, del empresario medio, del empresario alto, para que tengan una idea de cómo anda el país. Esa es una petición. Bien. Y la otra es, te puedo avanzar una pregunta. Si el gasto social se está usando para fomentar o para mantener pobres y no como una inversión a sacar de la pobreza a esos pobres, que nos traiga la solución. ¿Cómo no? Mucho gusto. Gracias. Voy a hacer. Guido, nos vemos ahorita. Gracias a usted. Ya.